En nuestro pensar, Señor, yo en este momento te pido, Señor, que pongas toda palabra, Señor, que fluya directamente de ti, Señor, que quitas toda expresión que no venga de tu parte, Señor. No hay lugar en este altar de familia, Señor, no hay lugar en este altar acerca de autosuficiencia, sino todo se trata de ti y toda la gloria y honra es para ti, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que abras los corazones, Señor, que abras el entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros podemos entender tu palabra de una mejor manera, Señor, y apreciar lo que fue hecho en esa cruz del Calvario. A ti sea la gloria y honra. Amén. Amén. Gloria sea al Señor porque nos ha permitido estar en este lugar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 23:34 y vamos a ver las últimas palabras o los últimos dichos de nuestro Salvador, ¿verdad? Antes de expirar, antes de que Él diera su último aliento. Durante todo el evento de la Semana Santa siempre hubo diferentes eventos, ¿no? El domingo, ¿con qué comenzamos? Sí, con la entrada triunfal, exactamente. Con la entrada triunfal de nuestro Salvador, ¿verdad? Y luego vemos cómo el Señor purifica el templo. Y luego siguen diferentes acontecimientos y también vemos que la realmente agonía comienza durante el huerto de Getsemaní, ¿no? Cuando el Señor comienza a decir, si es posible que esta copa pase, ¿no? Que este momento pase, pero hágase tu voluntad, ¿verdad? Y luego vemos cómo Él es arrestado, es llevado ante el sumo sacerdote, luego Él es golpeado desde ese momento y desde esos principios, de esos momentos es cuando el Señor físicamente está sufriendo, ¿verdad? Vamos a abrir, como les dije, en Lucas 23:34 y vamos a ver la primera palabra o la primera expresión. Sabemos que la crucifixión en sí es una muerte terrible, ¿verdad? Es una de las muertes más terribles para cualquier persona. Es una de las muertes que el Imperio Romano, que los romanos lo hicieron de una forma de que pueda ser agonizante hacia la persona, pero que durara más tiempo, que el agotamiento, la agonía durara extremadamente un tiempo a largo plazo, ¿verdad? Y eso era lo que era la cruz, una agonía total. Y la crucifixión es algo que ellos practicaban. Y era un mensaje que se les daba a todas las naciones que estaban bajo su dominio, diciéndoles que estaban bajo su sujeto y que si se atrevían a rebelarse, iban a tener una muerte de crucifixión. No solamente eso, sino ponían las personas crucificadas en la entrada de las ciudades para recordarles a todos los ciudadanos lo que la crucifixión significaba. Lo que levantarse contra el Imperio Romano, contra el gobierno, iba a ser, ¿verdad? Y debido a eso, podemos también ver la perspectiva de lo científico, de lo médico, de cómo el agotamiento del cuerpo, cómo la sangre que estaba brotando, todo lo que estaba sucediendo en el cuerpo nervioso, era totalmente agonizante desde el momento que el Señor comienza a orar en el huerto de Getsemaní. ¿Verdad? Ok, con eso el Señor ya estaba en agonía, ya estaba, ¿verdad? En ese momento en la cruz, estaba a punto ya de expirar sus últimos alientos, sus últimos suspiros, de tal forma que ya cada vez que hablaba era agonizante, era un momento terrible. Ok, ahora sí, vamos a ver Lucas 23:34. ¿Verdad? Hay que leerlas del 32. Llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otros a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, ¿verdad? Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo en este momento? Cuando expresó esas palabras, ¿verdad?
¿qué es lo que estaba diciendo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Estaba pidiendo por ellos. En su agonía, en su dificultad de respirar, estaba usando sus últimos respiros para pedir por los pecadores, ¿verdad? Y así se cumple la profecía del Salmos 22:18, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Leamos otra vez en la última parte del 34. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando ¿qué? Suertes, ¿verdad? Ahora movamos nuestra Biblia a Juan 19. Juan 19:23. Amén. Amén. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, ¿verdad? Ellos repartieron sus vestiduras, ¿verdad? Ya el Señor en este aspecto ya no tenía su ropa, ¿verdad? Y todavía estaba pidiendo por las personas. Y cuando está pidiendo va mucho más que los soldados. Va también por los gobernantes. Está pidiendo por la humanidad entera, de la forma que la humanidad pueda llegar a la reconciliación. Lo que me refiero es esto, ¿verdad? Es posible perdonar a alguien, ¿verdad? Sin haber habido una reconciliación total. ¿A qué me estoy refiriendo en este? Especialmente en un crimen, ¿verdad? De homicidio o un crimen de abuso. Se puede perdonar en sí, pero realmente esa relación queda rota. Y MacArthur lo explica de una manera mejor. El perdón no es que sea incondicional, porque no lo es, sino que el perdón está disponible para toda persona que se arrepiente. El perdón ya estaba presente desde ese momento. Desde que el Señor está sufriendo, tomando sus últimos alientos, el perdón ya estaba allí para el ser humano. Lo único que tenía que hacer era arrepentirse, ¿verdad? Y esa es la primera expresión. Ahora veamos Lucas 23, 39 al 43. Amén. Lucas 23, 39. ¿Sí lo tenemos? Amén. Ok. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendiéndole, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, ¿verdad? En tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Esas dos personas, ¿verdad? La ley ya había dicho que son culpables, ¿verdad? La ley ya los había condenado a muerte. Ya habían hecho un crimen digno de muerte, ¿verdad? Y esa es la condición del mundo. Todos estamos condenados ¿a qué? A la muerte, ¿verdad? Andaba escuchando un comentario que decía que la justicia de Dios es revelada, ¿verdad? La justicia, su justicia, es dejar que todas las almas, que todo el ser humano vaya al infierno. Esa es justicia. Pero por la misericordia del Señor y por lo que estamos leyendo, Él nos ha otorgado gracia, nos ha dado misericordia, ¿verdad? Y no es por algo que nosotros podamos hacer, sino es por su voluntad, porque Él así lo asignó. Lo único que tenemos que hacer es venir ante Él y arrepentirnos, ¿verdad? Confesar que Él es el único Salvador y Él es el camino. Estas dos personas representan al mundo actual, ¿verdad?
Uno se arrepintió. ¿Y qué le dijo el Señor? Vas a estar conmigo en el paraíso. Salvación, aseguranza, ¿verdad? Un assurance, decimos en inglés. Un aseguramiento. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero cuando él confiesa esto, veamos la posición que estaba, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya había sido golpeado, ya le habían arrancado la barba, ya tenía la corona de espinas, ya estaba en un momento, su cuerpo estaba totalmente destrozado, ¿verdad? Ya estaba en ese momento y estaba desnudo. Y en ese momento, ¿el que le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo quién es, ¿verdad? Eso requiere fe. ¿Por qué? Porque estaba viendo al Señor en un momento de agonía, ¿verdad? No lo estaba viendo en su reino, no lo estaba viendo cuando sanó a los enfermos, lo estaba viendo cuando en su agonía, ¿verdad? En el peor momento, en el momento más bajo, pero aún en ese momento, el Señor, ¿qué le ofrece? Salvación, ¿verdad? Primer punto, el Señor pide perdón, ¿verdad? Por las personas. Segundo, ofrece salvación, ¿verdad? Al pecador. Ahora vamos a ver Juan 19, 26. Juan 19, 26. Y estamos en la tercera expresión. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿verdad? Aún en su agonía, ¿verdad? El Señor todavía arregló lo que es el hogar, ¿verdad? En su estado humano. Le tuvo un lugar para su madre, de tal forma que ella no quedará desamparada. Y en Lucas 2:35, si es rápido en las escrimas, lo podemos ver. La profecía se andaba cumpliendo en este momento, donde dice: y una espada, diciéndole a María, traspasará tu misma alma, ¿verdad? Y una espada traspasará tu misma alma. Cuando Jesús es llevado, ¿verdad? En este caso, cuando Él es llevado al templo, se le da una profecía. ¿Ver? Y si quieren podemos leer un poquito más arriba, 34. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ¿verdad? Todo estaba bien en ese caso, pero ya la última parte de la profecía es cuando su alma de María iba a ser, ¿qué? Traspasada, porque le iba a tocar ver el sufrimiento del Salvador, ¿verdad? Ella lo iba a ver de una forma de madre a hijos, ¿verdad? Así como, por ejemplo, si ustedes tienen sus hijos y están en sufrimiento, es más difícil para el padre, la madre, ver a sus hijos en sufrimiento que uno mismo experimentar el sufrimiento. Por eso esta profecía se andaba cumpliendo. Pero el Señor va más allá que solamente su madre, ¿verdad? Y si vemos en Génesis 3:15, si pueden abrir sus Biblias en Génesis 3:15. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? La simiente de la mujer, ¿verdad? En este caso fue usada María. Ya estaba el Señor hiriendo la cabeza del enemigo, ¿verdad?
Y no solamente eso estaba pasando al mismo tiempo, sino que también el enemigo también andaba hiriendo en el calcañar. Y este es el suceso de la crucifixión. Y con eso continuamos, ¿verdad? Y estas fueron las primeras horas que se consideran de las 9 de la mañana hasta mediodía. ¿Ok? Y ahora nos vamos a pasar a las siguientes últimas 3 horas. Se calcula más o menos que el Señor duró en la crucifixión alrededor de 6 a 7 horas en agonía. Ahora vamos a ver Marcos 15, 33 al 34. Amén. Amén. Ok. Marcos 15, 33 al 34. Cuando vino la hora sexta, ¿verdad? O sea, mediodía, más o menos, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, como a las 3. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las expresiones un poco difíciles de trazar, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué se está refiriendo? ¿Ok? Antes de eso, si leemos un poco en el 33, como habíamos leído, ¿qué es lo que dice? Cuando vino la hora sexta, ¿hubo qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿verdad? Y quiero nomás comentar lo que dicen los comentaristas acerca de esto, ¿verdad? Y algunas de las personas se preguntan de esta pregunta, ¿ok? Si el pecador, ¿verdad? En la eternidad es condenado a eternidad de castigo, ¿verdad? Y que nunca jamás puede pagar el castigo de ese pecado o de esos pecados. La pregunta es, o dicen, en toda esa eternidad, una persona que llega al infierno, los fuegos del infierno no podrán limpiar el alma. Por eso el alma es condenada eternamente al infierno. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es que Jesús en 3 horas pudo enfrentar una eternidad de ira por todos los pecadores que creen en Él? ¿Cómo es eso? Y la respuesta es esta, ¿verdad? Él puede recibir un infinito y eterno, grande cantidad de ira. ¿Por qué? Porque Él es infinito, ¿verdad? Él es el que pagó el precio. Y también vemos que Él es eterno. Su capacidad, ¿verdad? Para nosotros, su capacidad por todo es ilimitable y es eterna. Jesús es el hombre que sustituye, que toma el lugar del pecador. Y cuando toma el lugar del pecador, Jesús es Dios y en su forma también puede tomar todo el peso del pecado, toda la ira sobre él. En ese momento lo que está pasando es que la ira de Dios está sobre él. Y es por eso que hay tinieblas. No es que el Señor esté ausente o que la presencia del diablo esté presente en ese momento, no tiene nada que ver, sino que la oscuridad es el juicio de Dios, es la furia total, ¿verdad? Y en esa furia infinita también vemos una justicia que es infinita. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y el pecado debe de pagar su precio, ¿verdad? Todo pecado. El Hijo de Dios, ¿verdad? Está recibiendo el castigo infinito y está recibiendo todo el pecado lo está observando. De tal forma que todas las eternidades del infierno, del pecado que está,
Y todo lo que está pasando en todo el mundo, desde cualquier tipo de pecado pasado, presente y aún futuro, está cayendo sobre él en ese tiempo. Y es por eso que podemos leer Marcos, otra vez leámoslos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El juicio del Señor se estaba derramando en ese momento. Un comentario que dice otra persona que es predicador y dice de esta forma: ola tras ola, el pecado del mundo está siendo derramado sobre Cristo, sobre el alma pura, sobre sus acciones que no tenían ninguna culpa, sobre el Cordero limpio y sin mancha. Es lo que está pasando. Y otra vez el pecado está siendo derramado en su totalidad sobre él. Vemos aquí lo que está pasando. Todo lo que las barbaridades que el ser humano puede hacer están siendo puestas sobre él. Ahora, en esa oscuridad, Jesús, en total silencio, ¿qué es lo que pasa? Está sufriendo, ¿verdad? Está sufriendo toda la ira de Dios sobre él. Durante las primeras horas, él está llevando todos mis pecados, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, todo lo que hemos pensado y lo que hemos hecho, lo está llevando, ¿verdad? Él que no era pecado, se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Y se llevó sobre él en esas horas la maldición, ¿verdad? Que nosotros debemos de haber llevado. En la hora 9, cuando ya es las 3 de la tarde, está a punto de terminar, y es cuando el Salvador expresa lo que leímos en el 34, que es así, ¿verdad? Después de sufrir todo el tormento del pecado, el Señor expresa que: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si realmente entendemos el verso 33, es toda nuestra culpa, nuestra humillación, nuestro pecado sobre él. Y está siendo clavada en la cruz. Amén. Y ahora, ¿verdad? ¿Por qué grita de esta forma? ¿Verdad? ¿Por qué hace este grito de dentro del corazón, verdad? Y otro comentarista dice de esta forma: el grito que expresa, ¿verdad? The cry, el gemido, el clamor, es la palabra correcta, representa una agonía, ¿verdad? De todo el mundo. Nos representa un momento de dolor que no tiene algo similar en esta tierra. Es un momento doloroso. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Y es lo que está diciendo el comentarista, que cuando está gimiendo o gritando o clamando, es el clamor de todos los condenados, o sea, nosotros. Es nuestro clamor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es estar en el pecado. Sabemos lo que no es tener esperanza. Y en ese momento el Señor lo está experimentando también, ¿verdad? Pero Él es Dios todopoderoso, Él ve no solamente el clamor mío o el clamor suyo, sino ve todo el clamor del ser humano. Por eso grita de esa manera, ¿verdad? Hay decir de Jesús, y este es uno de los más famosos que vemos en el libro de Marcos. Es su agonía, ¿verdad? También dice que Dios Padre abandonó al Hijo. Esta expresión es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Porque creemos en la Trinidad, ¿verdad? Creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo que el comentarista dice, o la persona expresando esta opinión dice de esta forma: lo que estamos viendo aquí o lo que está sucediendo es el juicio de Dios, es la ira de Dios contra el pecado, ¿verdad? Que está a punto de terminar, y el Señor clamando por consuelo.
Es lo que está pasando. La ira del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser juzgado. Está siendo derramada sobre el cuerpo del Señor y todos los pecados del mundo, lo más horrible que hay en el mundo, están siendo puestos sobre él. Ahora, eso es lo que significa cuando el Señor dice: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? El pecado está siendo derramado sobre él. Ahora vamos a ver Juan 19:28. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hicipo, se la acercaron a la boca. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos está demostrando cuando dice tengo sed? Lo que nos está demostrando es su humanidad, ¿verdad? Que Él, siendo el agua de vida, que puso orden en todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, tenía sed. ¿Y qué es lo que el ser humano, cómo le pagó? Dándole vinagre, ¿verdad? El dador de la vida, el que da el agua vida, ¿verdad? El que creó todo lo que está en el cielo y el que hace las cosas que no existen, las llama en existencia, pidió agua. Y el ser humano, en nuestro pecado, ¿qué le ofrecemos? Vinagre, ¿verdad? Y ese es como vemos que Él era humano. Él sangró, ¿verdad? Él se enojó, Él lloró. Y veamos ahora Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que ya está hecho, ¿verdad? Que ya el sacrificio perfecto ya había sido dado, ¿verdad? Ya hay redención, perdón para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él, pedir perdón, renunciar a las cosas, vivir una vida en santidad. El milagro más importante, el regalo más importante del ser humano es esta salvación que nos ha dado. Y esta salvación también tenemos que caminar en santidad. Debemos que vivir en la justificación que el Señor ya nos dio. Consumado es, it is done, ¿verdad? Triunfo total, la victoria. Está terminado, somos salvos por gracia, no por nada que podamos hacer. La deuda en su totalidad está pagada. Cuando se está leyendo esta sección, es lo que quiere decir. La deuda que nosotros teníamos, que nosotros no podíamos pagar de ninguna forma ni como quisiéramos, Él ya la pagó. Él ya la llevó a cabo. Y luego Lucas 23:46. Lucas 23:46. Amén. Entonces Jesús clamó en gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Y esa es la total confianza, ¿verdad?, que el Señor tenía en nuestro Padre Celestial, aún en muerte de cruz. Una de las muertes más agonizantes, más terribles que hay en la historia.
Hay historiadores que hablan acerca de esto y qué tan terrible es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era largo el proceso, la persona estaba ahí sofocándose. Científicamente se dice que el mismo peso de la persona era la que mataba al final la persona, porque estaba colgando la persona y su peso es lo que asfixiaba. Cada vez que una persona hablaba, en este caso, se estaba ahogando. Y ya cuando el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es cuando estaba dando toda su rendición ante el Señor, ¿verdad? Y estaba ya terminando la obra que ya había sido puesta en él. ¿Y qué podemos aprender de todo esto, de la crucifixión, para nosotros? Primeramente, ¿verdad? ¿Cuál era la primera expresión que el Señor dio? Sí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos de poder decir lo mismo, así como Esteban, que dice que es perdonar a nuestros amigos, a los que se consideran nuestros enemigos, a nuestros familiares, ¿verdad? Y luego la segunda expresión, ¿cuál fue? Sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros tenemos que testificar de esta salvación que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y el tercero, cuando él le dice al apóstol amado, ¿qué le dijo? Exactamente. En ese caso, puso en orden su casa antes de morir. Nuestra vida no es garantizada. En cualquier momento podemos dejar de existir. Pongamos nuestras cosas en orden, ¿verdad? Y cuando el Señor dice, Padre, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Es el momento de recordar el precio que costó, ¿verdad? Lamentablemente cuando algo, especialmente herencias o carros o casas, son dadas, no hay ese mismo aprecio que cuando uno las trabaja y las compra, ¿verdad? No hay el mismo aprecio. Recordemos lo que el Señor sufrió en esa cruz, ¿verdad? Recordemos cómo fue los latigazos, las burlas, ¿verdad? El fluir de la sangre. Todo lo que pasó para nosotros tener esta salvación. Muchas veces he escuchado predicadores que dicen, y sí están en lo correcto, que valemos mucho y por eso el Señor vino y nos salvó. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? ¿Qué tan horribles son nuestros pecados que el Señor tuvo que morir de esa forma? Tengamos ese aprecio a lo que el Señor hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si mis pecados llevaron al Señor a la cruz, entonces yo en este día no debo de pecar como lo hice antes de conocerle. Mi vida debe de ser en santidad. Y no solamente mi vida, estoy hablando en forma plural. En nosotros no debemos de pecar como cuando no lo conocimos. Debemos de vivir nuestra vida en una vida en santidad a Él, que traiga gloria y honra a su nombre. Porque si realmente entendemos la cruz, y no la vamos a entender en su totalidad, pero si podemos comprender un poco, entonces no nos costaría venir a la iglesia, no nos costaría traer nuestros diezmos y ofrendas, no nos costaría venir unos 2-3 servicios. Se nos hace tanta carga comparado a lo que Él hizo, y es lo que tenemos que meditar. Ahora, en su totalidad, el final de nuestros días, tenemos que llegar ante el Señor y que el Señor nos diga, que el Señor nos diga, siervo, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. Y así podemos decir, consumado está terminado. En nuestros días, ya sea pronto o más adelante, dependiendo cómo el Señor nos haya puesto, tenemos que poder decir eso. Hemos terminado lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ya sea nuestras familias, ya sea la obra aquí en la iglesia. Lo que el Señor haya puesto,
en tus manos vas a tener que ir ante Él y dar cuentas. Y ahora, por lo último, confianza total en Dios, ¿verdad? Aún en nuestro lecho de muerte debemos de poder decir, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregar, ¿verdad? Tener ese encuentro glorioso con nuestro Salvador. Y con esto voy a terminar en conclusión. Si por favor abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis 5:12. Amén. Y dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aún en el cielo va a ser recordado el sacrificio de la cruz, porque si no hay sacrificio y resurrección, si no hay muerte de cruz, no tenemos salvación, ¿verdad? Y por eso aún en el cielo va a haber esta gran alabanza y adoración. Desde ahora está y ha estado desde la eternidad, pero nosotros vamos a ser parte de eso, ¿verdad? Vamos a orar. Si se pueden poner sobre sus pies, si quieren pasar enfrente lo pueden hacer, o si quieren orar desde allá también. Y vamos a agradecerle al Señor lo que Él ya hizo, ¿verdad? Le vamos a pedir perdón al Señor si no hemos sido fiel en su totalidad. Y también vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar como Él quiere que caminemos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este día que nos has dado, Señor, por permitirnos estar en esta casa de oración. Tu palabra dice que nadie viene a tu casa si no es guiado por tu Espíritu, Señor. Nosotros venimos, Señor, no porque sea el día de crucifixión en sí, que sí lo celebramos en nuestro corazón, Señor, pero tu palabra dice que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirte al día, Señor. Te pedimos en este momento, Padre, que nos ayudes a tomar nuestra cruz y a seguir el camino ya trazado. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes, Señor, a perdonar, Señor, así como fue hecho en la cruz. También te pedimos, Padre Santo, a que podamos testificar, Señor, lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor, y más que nada y lo más importante es lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario, Señor. Cada vez que vemos esa cruz nos recordamos de el sacrificio, del dolor, de la agonía, Señor, de toda la sangre que fue derramada, Señor, de todo el shock que entró en el cuerpo, de todo el pecado que estaba sobre ti, oh Dios Todopoderoso, Señor. Y así como tu palabra dice, Señor, que vimos, Padre Santo, como todos los negocios, Señor, todo lo que tenemos que hacer en esta vida, Señor, tú nos ayudes, Señor, a llevarla a cabo. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. Te pedimos también en este momento, Señor, que nos ayudes a comprender mejor la cruz, Señor, que nos ayudes a comprenderla, Señor, para que podamos servirte más fielmente, Señor, de tal forma que te amemos más, Señor, y de tal forma, Señor, que nosotros podemos obedecerte de una forma, Señor, que tú te agrades, Señor, así como dice los salmos, que escudriñes mi corazón, Señor, y que sea hallado grato ante ti, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, ese pecado fue mío, Señor, fue de esta iglesia, fue de cada uno de nosotros, que fue puesto en esa cruz, tablado, Señor. Y tú en ese momento, Señor, en esa agonía, en ese dolor, pediste perdón, Señor. Pediste por nosotros. Arreglaste todos esos asuntos, Señor. Dijiste consumado es.
Toda la agonía, todo el dolor, todo pensamiento, bien dicen los predicadores, Señor, conoces todos mis pensamientos y sabes cada uno que no son gratos ante ti. Decidiste amarme. Decidiste amar a tu iglesia, Señor, a pesar de nuestro estado pecaminoso, Señor. Y aún en nuestros días, Señor, aún en nuestra infidelidad, Señor, tú sigues siendo fiel. Sigues siendo restaurándonos. Y nos ayudas a caminar. Perdónanos, Señor, por no ser la iglesia que tú pides que seamos. Ayúdanos a andar conforme a tu voluntad, Señor. Queremos serte fiel, Señor. Queremos vestirnos en vestiduras blancas y andar conforme a tu voluntad, Señor. Es impresionante cuando leemos las escrituras y nomás la leemos como si fuera una historia. Y no somos enfrentados con nuestro estado pecaminoso, Señor. Te pido en este, Señor, que perdones a tu iglesia, Señor, porque no hemos apreciado la cruz como tú nos pides, Señor. Porque si la apreciáramos, Señor, diferentes seríamos, Señor. Nuestras acciones lo demostrarían. Nuestro amor hacia ti sería más devoto, Señor. Y por eso te pido perdón por tu iglesia, Señor, por mí mismo, Señor, por cada uno de nosotros. Que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Un día estaremos ante ti, Señor. Estarán los ancianos y todos los millares de ángeles. Y estarán nosotros los redimidos, Señor, cantándote alabanzas y adoración. Diciendo gracias, Señor. Porque sin tu misericordia y el hecho que fue dada en la cruz, no estuviéramos en este lugar. No estuviéramos parados aquí, Señor, mucho menos ante tu presencia, Señor. Nos has prestado esta vida, Señor, para prepararnos, Señor, para limpiarnos, Señor. Así como Esther se preparaba para ver al rey Asuero, Señor, tú nos has prestado esta vida para prepararnos para verte, Señor, para moldearnos, Señor. Gracias te damos porque hasta el día de hoy sigues siendo fiel. Gracias, Señor, por toda la bondad que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por el favor, por la gracia, Señor. Tu palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para ti, Señor. Nos has lavado, nos has dicho que somos hijos tuyos, Señor. Tu palabra dice que a la no amada se la ha dicho amada. Con lazos de amor nos has enamorado, Señor. Has enamorado nuestras almas, Señor, hacia ti, Señor. Y por ese momento, Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos guíes, Padre Santo. Que nos ayudes a serte fiel, Señor. Y ayúdanos a andar conforme a tu voluntad. Te pedimos en este momento, Señor, que podamos, Señor, comprender mejor la cruz, Señor. Que podamos, Señor, andar como a ti te agrada, Señor. Todo pecado escondido, Señor, está a la luz de tu mirada, Señor. Y por eso te pedimos perdón, Padre Santo. Y te pedimos en este momento que nos guíes a toda justicia, a toda verdad. Tu palabra es clara, Señor, y que los verdaderos hijos de Dios son aquellos, Señor, que te adoran y te alaban en espíritu y en verdad, Señor. En tu verdad, que es tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y honra, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Hasta el día de hoy tú nos sostienes. A pesar de las tribulaciones, de las aflicciones, Señor, del dolor, Señor, y todo lo que hemos de pasar, Señor, tú, Padre Santo, nos sostienes hasta el día de hoy. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, porque tú hasta el día de hoy nos ayudas, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da un momento y le dice gracias, Señor, por la cruz? Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito eres tú, Padre Santo, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Santo eres tú, Padre Santo, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea mi Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre. Aleluya.
Gracias al Señor por su preciosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Y no se le olvide que mañana tenemos una cita. Amén. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por su preciosa palabra, Señor. Gracias porque nos dio, Señor, en el corazón el deseo de poder acudir a este lugar, Señor, para recordar, conmemorar, mi Señor, aquel día, Padre, cuando usted fue, mi Señor, a la cruz, cuando usted se hizo humano, Señor, y caminó ese vía crucis, Padre. Lloró amargamente, mi Señor, pero todo lo hizo por amor a nosotros, Señor. Le bendecimos y le alabamos, mi Señor, y le damos gracias porque por ese sacrificio estamos hoy aquí reunidos como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Así le pedimos que nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor, que su Espíritu Santo siga fluyendo en medio de nosotros, Padre, y que para el día de mañana, Señor, usted nos ayude y nos dé esa fuerza y ese deseo para seguir en su presencia, Padre. Lleve a mis hermanos con bien a sus hogares, mi Señor, y así reciba la gloria y la honra que solamente usted se merece, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana con el favor de Dios.